Bueno, primero hay que tener en cuenta que el sonido son partículas en movimiento. Vibración mecánica transmitida por un medio elástico. ¿De qué estás hablando, Willis? Bueno, aprendas eso de memoria y van a quedar bien. Esa sería la definición científica y bueno, en algún momento tal vez les sea útil conocerla o haberla escuchado alguna vez. A los fines prácticos del curso no sirve mucho más que eso, conocerlo. El medio elástico por el que recibimos principalmente el sonido es el aire y obviamente lo percibimos a través de nuestros oídos. Para que haya sonido tiene que haber una fuente sonora, que es aquello que produce el fenómeno sonoro. Puede ser un parlante, un instrumento, un objeto que golpea a otro, las cuerdas vocales, etc. El sonido tiene tres características físicas principales. Frecuencia, también conocido como altura, nombre que viene de la música y de la lectura de los pentagramas. El sonido no tiene altura en términos de lo que significa altura. No hay sonidos lungos o petizos. Pero en un pentagrama, una nota más aguda se escribe más arriba y una nota más grave se escribe más abajo. Por eso cuando en música dicen vamos a subirlo un poco el tono o bajarlo un poco el tono, no están diciendo de subir el tono a la terraza o bajarlo al sótano, sino que cambiar la frecuencia, digamos, ¿no? Por eso, volviendo a nuestro tema que es el sonido, el nombre correcto desde la física es frecuencia. Y la frecuencia se mide en hertz, que son ciclos por segundo. El oído humano, en promedio, percibe de 20 a 22.000 hertz. De acuerdo a su frecuencia, los sonidos se califican en agudos, medios y graves. El otro aspecto es la intensidad, que es el mal llamado volumen. Un sonido más intenso lo escuchamos más fuerte y un sonido de menor intensidad lo escuchamos más suave. La intensidad se mide en decibeles. Los sonidos que están por encima de los 120 o 130 decibeles producen dolor en el oído y pueden generar daños irreparables en el mismo, sobre todo si estamos expuestos a esos sonidos por tiempo prolongado. Este valor es válido para la frecuencia de 1000 Hz. El umbral de percepción se mueve en función de cada frecuencia. El tercer aspecto es el más complejo de explicar. Este es el timbre. A los fines prácticos vamos a sintetizar que el timbre es aquella cualidad del sonido que nos permite distinguir que dos sonidos de igual frecuencia e intensidad provienen de fuentes sonoras diferentes. Es decir, que podemos escuchar la misma melodía interpretadas por una guitarra y una trompeta, y si bien notamos que es la misma melodía, podemos darnos cuenta que fueron interpretadas, gracias al timbre, por instrumentos diferentes. Con este concepto de timbre estamos más que bien a los fines prácticos de este curso, porque entender todo lo que implica el timbre es un quilombo, es un bardo. Si no, googleen ordenada de Fourier, campo armónico y todo ese tipo de cosas, y más o menos se pueden ir empezando a meter en eso si quieren, que para eso está Google. Sería ya para un curso más sobre la física del sonido específicamente. Estos son los aspectos básicos del sonido en términos nativos, digamos, desde la fuente sonora. Pero el sonido carga además aspectos de la acústica de la sala o espacio donde fueron emitidos. Es decir, ¿se escucha igual el mismo grito en una cueva, en una iglesia, en un departamento o en el campo? Esa diferencia está dada principalmente por la reverberación, tema que vamos a abordar en el próximo video. En resumen, para que exista sonido, tiene que existir una fuente sonora que lo produzca y un medio elástico a través del cual se transmita. El sonido lo percibimos a través de nuestro órgano auditivo, el oído, y tiene tres características nativas. Frecuencia, que determina si un sonido es más grave o más agudo. Es importante saber que el oído humano percibe frecuencias que rondan aproximadamente entre los 20 Hz y los 22.000 Hz. Intensidad, que se mide en decibeles. La percepción de intensidad varía con la frecuencia, pero en términos generales, el oído humano capta los niveles de intensidad acústica comprendidos entre 0 decibel a 120 o 130 decibeles aproximadamente. Los sonidos que están por encima de los 120 decibeles pueden generar dolor en nuestro oído y pueden producir daños irreparables en el mismo. Timbre. Es la complejidad sonora que nos permite distinguir que dos sonidos de igual intensidad y frecuencia provienen de fuentes sonoras diferentes. Chau, chau, adiós.